Obra del Deporte, un podcast que narra las historias que van más allá de lo que pasa en cualquier evento o escenario deportivo. Logros, biografías, escándalos, tragedias, datos extraños, así como todo aquello que sucede más allá del deporte. Este podcast, Obra del Deporte, el podcast deportivo menos deportivo, se graba en Calavera Negra Studio. Si quieres llevar tu podcast al siguiente nivel con video, con un buen audio, con un buen lugar para hacer un podcast, este es el lugar ideal. Búscalos en sus redes sociales, en Facebook, principalmente como Calavera Negra Studio. Si dices que quieres iniciar tu podcast, compras un paquete y dices que lo viste en Hora del Deporte, no te van a hacer ningún descuento porque evidentemente ellos también necesitan comer como tú necesitas comer, como todos necesitamos comer. Pero lo que sí te podemos decir es que cada peso que tú inviertas en profesionalizar tu podcast vale la pena. Lleva tu podcast al siguiente nivel con Calavera Negra Studio. Bienvenidos a Ahora el Deporte, el podcast deportivo menos deportivo. Ya lo dije como 20 veces. Sí. Pero, Edu, te saludo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Qué gusto me da saludarte. Bienvenidos a RGL. No, perdón, discúlpame, güey. Al podcast. Bienvenidos a Hora del Deporte. Gracias a la gente que está por acá. Hoy tenemos un tema serio. Es un tema serio. O bueno, es un tema serio, pero lo podemos abordar desde diferentes perspectivas, Claro. ¿no? No se trata tampoco de llorar, no se trata tampoco de hacerles pasar un mal rato. Es un tema serio, es un tema que abarca no nada más lo físico, no nada más la preparación. Es un tema importante, salud mental. Es un tema de la salud mental. Vamos a ver unos casos en específico. Antes de iniciar, queremos agradecer, mandar un saludo específicamente a un lugar, San Salvador. Nos han mandado mensajes de San Salvador. Hemos salido en el periódico Hora del Deporte, salió en San Salvador. Tuvimos hace unas semanas al buen Hilario, que le mandamos un saludo. Se dijeron ahí algunas cosas. Queremos decir que, pues bueno, nosotros desconocemos cómo es El Salvador. Solamente lo he visto con Luisito Comunica. Solamente lo más cerca que he estado de El Salvador. Gracias por sus mensajes. Gracias por seguirnos. Les ha gustado el contenido. Les mandamos un gran saludo. Si tienen algún comentario que decirnos, algún caso, algún tema de situaciones salvadoreñas del deporte, con todo gusto los podemos atender. Es correcto. Estamos muy contentos con ellos. Edu, te dejo para que presentes a nuestro invitado de hoy. El día de hoy tenemos a un invitado que es amigo mío. Me enorgullece decir que antes, cuando me equivocaba en una palabra, lo dejaba así. Hoy estoy regresándome a decirlas bien. Es una cosa que me he propuesto y que lo he intentado. Me enorgullece decir que es mi amigo, el buen Omar Méndez. Omar, bienvenido. Gracias por estar aquí. Gracias por aceptar hacer otro podcast en donde estoy involucrado. Otro más. Muy contento, Edu. Gracias, Carlos. Mucho gusto. Bienvenido. Y digo, de entrada les felicito porque, como bien decían en la introducción, ¿no? Tal vez este podcast puede tener tintes serios, pero a final de cuentas hablar de la salud mental es una responsabilidad, ¿sabes? Y introducir este tipo de temas en podcasts relacionados al deporte, pues me parece que es un reto fundamental. Se tendría que hablar de la salud mental en el deporte desde diferentes aristas, en todos momentos, podcast, televisión, radio, en todos los lugares, porque es importante. Entonces les felicito por eso. No, te agradecemos. Gracias te a ti agradecemos por mucho. acompañarnos. Sabemos que tienes una agenda súper apretadísima y bueno, vamos a ver unos casos que la gente vea y que sepa de cosas que han sido relacionadas a la salud mental. Porque de pronto pasa, digo, hoy ya lo vieron en el título, digo, no vamos a spoilear nada, si ya están aquí es porque lo vieron en el título seguramente, el tema de los suicidios en el deporte. Correcto. El tema yo te voy a contar la primera vez que me enteré que las personas se mataban. Ok. O sea, era muy niño y un día estaba escuchando una plática en donde mi papá contaba que él cuando iba a trabajar, en los 80 probablemente, de pronto una muchacha que era muy bonita, no sé, como que lo especifica como si la gente bonita no se pusiera triste. O no sufriera. ¿no? O no sufriera. Me decía, es que era muy bonita y se colgó de un árbol. O sea, así como tenía que... todo. Claro, tenía todo. O el de, no, pues que tienes trabajo, o viajas, ¿por qué estás triste, güey? Ese tipo de cosas que lo podemos ver aquí en relación al deporte. No, oye, a ver, lograste el sueño que yo no logré. Estás ganando el dinero que yo no gano. Tienes una familia espectacular. Muchas veces pasa que los deportistas, o al menos el futbolista, tienen novias que socialmente son muy atractivas. ¿Por qué te suicidas, cabrón? O sea, una vida perfecta. Claro, güey. O el típico de, es que fueron cobardes y no aguantaron. O el otro es que fue muy valiente porque decidió quitarse la vida. Son cosas que se dicen, Omar, normalmente cuando se habla de esta situación. Es que realmente el suicidio, la muerte per se, es un tema tan popular que todo el mundo siempre tiene algo que decir. Claro. Y este es un gran problema, ¿no? Porque hemos pasado de sociedades donde tal vez se comparte conocimiento,
vamos un poco atrás. Se comparte ciencia, conocimiento y ahora se comparten opiniones. Lo que estamos haciendo en este momento, en este podcast, pues es compartir opiniones. Pero hay que ver quién escucha lo que opinamos y con qué fines lo quiere escuchar. Me regreso ahora sí al tema de la muerte. Todo el mundo opina sobre la muerte. ¿Por qué? Pues porque la muerte la traes presente desde que naces, ¿no? Decía un poeta por ahí, estiras tu brazo derecho y sientes a la muerte, está cerquita de ti. Pero cuando la muerte es un proceso de, digamos, decisión propia, causa una sensación. Tanto así que en estas revistas, no sé si ustedes las recuerden, por ejemplo, que eran súper sensacionalistas y amarillistas, de alarma, ¿no? Era así como los grandes asesinatos o las notas más escalofriantes y los suicidios. Y el suicidio siempre es como un asunto misterioso. ¿Qué habrá pasado en la cabeza de esa persona para que haya decidido terminar con su vida? Ahorita que ustedes lo hablaban con respecto a los deportistas, ¿no? Pues tiene todo. Logró el sueño, cumplió todo. ¿Por qué se mata? Bueno, posiblemente por eso. ¿A qué más puedes aspirar cuando has conseguido todo? Pensando en un deportista. Por otro lado, puede ser también la presión que existe sobre un deportista es brutal, porque el deportista, lamentablemente, en México se da mucho más que en otros países, no se te implica una formación profesional. Si tú vas a ser futbolista, nos interesa poco mucho que te vaya bien en la escuela, ¿no? O que seas un gran profesionista. Creo que los equipos femeniles han venido rompiendo ese estereotipo. Las Tigres, ¿no? Están graduadas. Natalia Villarreal se acaba de graduar de la UDEM, Menos en etcétera. Estados Unidos, los deportes En en Estados Unidos Estados es Unidos, primero el estudio y la después el NBA te deporte. dice, oye, pues tienes que cursar aunque sea un año en la universidad, aunque sea casi casi las materias básicas, ¿no? Pero en México, en Latinoamérica, no, porque el sueño es ser deportista. Y cuando Sí. cumples el sueño, o sea, veámoslo así, cuando ya cumples con tener la novia guapa o la pareja guapa, tener mucho dinero, tener muchos seguidores, la pregunta existencial tendría que ser, ¿qué más te queda por hacer? Y a veces en esa pregunta existencial, el deportista también puede decir, pues posiblemente ya cumplí todo. Tanto es así que deportistas como Michael Jordan se retiran a los 30 años en su prime, pues porque dicen, pues ya hice todo. Ya que sí, ya no sigue nada. Sí, Ahora, por ejemplo, ser homosexual en un deporte como el fútbol varonil y nunca poder decirlo porque sientes que te van a juzgar, porque sientes que te van a correr de los equipos, que nadie te va a contratar. ¿Qué es que crees que te pueda llevar al suicidio? El nunca poder ser quien eres. mira, al final de cuentas decir sí o no es una postura arriesgada. Yo te pudiera decir, en las condiciones sociales actuales, educarlos, cualquier cosa te puede llevar al suicidio. No porque seamos débiles, no porque seamos la generación de cristal, que todo nos rompe, sino porque el suicidio es un acto tan multifactorial que hay muchos factores que pueden ser casi invisibles que nos puedan llevar para allá. Obviamente la represión, porque además ahorita como lo planteabas, el hecho de tal vez ser homosexual y nunca poder decirlo, implica que para que tú no lo digas quiere decir que has vivido algún ataque, has vivido algún tipo de sometimiento, has vivido exclusión, y esas 3 cosas entran dentro de la violencia. Entonces, si vamos la pregunta a un marco conceptual y, oye, alguien que ha vivido violencia es susceptible a intentar suicidarse, por supuesto. ¿Por qué? Porque cuando alguien atenta tanto contra tu vida, contra tu persona, a veces uno tiene las barreras y las energías tan bajas como para seguir subsistiendo y entonces dice, claro, pues puedo atentar también yo contra mí. Claro. Hoy vamos a ver 2 casos, uno muy sonado, el otro me parece que no de menor importancia, pero Ujú. tal vez, lo escuchamos Con vagamente, menos ¿no? reflectores, ¿no? Con menos reflectores, digo, ninguno es un caso menor, y quiero hacer la siguiente introducción. La salud mental también juega un papel muy importante en los deportes, a veces a tal grado que muchos deportistas de alto rendimiento optan por abandonar su disciplina y otros más lamentablemente llegan hasta la muerte. Hoy en Hora del Deporte hablamos de deportistas que lamentablemente o tristemente optaron por el suicidio. Vamos a empezar con la primera. Erika Blasberg fue una golfista profesional que jugó en la LPGA Tour, que es el nivel Ujú. máximo Sí. del golf a nivel mundial. Femenino, ¿no? Exactamente. Estudió en la Universidad de Arizona y fue la jugadora universitaria número 1 del país en su primer año. Regreso y hasta el momento estamos hablando de una persona que tiene el mayor de los Todo. éxitos. Vamos a hablar específicamente de su muerte y de la causa de su muerte.
El 9 de mayo del 2010, Erika Blasberg murió de una enfermedad no transmisible. En el momento de su muerte tenía 26 años. Le sobrevivían numerosos amigos y familiares. Blasberg fue encontrada muerta con una bolsa de plástico asegurada sobre su cabeza en su cama. Esto en Nevada, a las afueras de Las Vegas. La tarde del 9 de mayo del 2010, los agentes habían sido enviados en respuesta a una llamada del 911. Quien encontró su cuerpo fue un allegado a ella, irónicamente era doctor, el doctor Thomas Hess, y él era médico y alrededor de las 3 p.m. fue cuando encontró el cuerpo. Él decía que la había visto muy contenta, que se habían tomado unos tragos unos días antes y que al no contestarle el teléfono, al no encontrarla, pues decidió ir a buscarla como lo hace muchos amigos, Sí, ¿no? Amistad, como ¿no? lo normal. En una entrevista el 10 de mayo, el padre de Erika mencionó lo siguiente. A primera vista, parece que podría haberse quitado la vida, pero a segunda vista hay algo muy extraño. Estamos esperando que la policía haga una investigación. 2 días antes de su muerte, Blasberg y precisamente el Dr. Hess jugaban golf a las afueras de Las Vegas. Su amigo Jay Peckman la vio en el campo y dijo, se estaba burlando de mi camiseta. Parecía estar bien. Otro ojo, parecía normal. Claro. Es la perspectiva que lo tenía alguien, ¿no? Porque a lo que mencionan es que la policía cuando empieza a indagar el tipo de su muerte era, oye, ¿quién convivió con ellos los últimos días? Es lo que mencionan que es su primera línea de investigación. Ahí, disculpa la introducción. Adelante, Edu. Últimamente, no sé si viste, Omar, Carlos, muchas imágenes de así también se ve la depresión. Exacto. Sí. Justo pensé en eso. Sí, Robbie Williams, me parece exactamente. eso, de esto, ¿no? Exactamente. Sonriendo. Y demás, Claro. exacto. Cuando empieza la línea de investigación de la policía, primero fue a ver si fue un suicidio, vamos a ver con quién estuvo cerca. Ackman dice, era bromista, era muy tranquila. Pero por parecía ejemplo, normal. con la ignorancia que lleva esta pregunta, si es un suicidio, ¿la policía investiga por si alguien te orilló a hacerlo? ¿O por qué se mete la policía si determina que es un suicidio? O si es un suicidio y ya la policía termina el caso. En realidad, depende mucho del planteamiento legal que tenga el Estado O la línea de o investigación, el ¿no? país o líneas de investigación. Pero digamos que aquí lo importante con temas de suicidios, principalmente en jóvenes o en deportistas, es intentar saber qué pensaba antes y si en algún lugar plasmó lo que pensaba o si alguien le dijo lo que pensaba. Digamos que ese punto difícil de la investigación policial, por así decirlo, es ponerse en la cabeza de la persona previo a tomar la decisión. Aquí el gran problema con el tema del suicidio es que la mayor parte de las personas que se suicidan avisan de un suicidio. Cuando alguien nos avisa, me voy a matar, ya estoy cansado de esta vida, etcétera, y no lo tomamos con la responsabilidad de vida, entonces está chiflándose, está haciendo un drama. Quiere llamar la atención. Quiere llamar la atención. Entonces, la mayor parte de las personas que se suicidan avisaron previamente. Porque, por ejemplo, esto de quiere llamar la atención, pues dásela. Claro. O sea, si te está pidiendo atención, si tú mismo sabes que quiere llamar la atención, dale la atención. Algo requiere de ti. Totalmente. Hay diferentes formas de querer llamar la atención, ¿no? Digo, en el buen sentido de la palabra. Portándote mal o que peleándote en la escuela, esto o lo otro. Entonces, préstale la atención necesaria. No es como quiere atención, no se la doy. Que es lo Sí. que muchas veces pasa. Eso sí. Mencionaban algo que tornó la investigación algo rara, y era que el agente de Blasberg dijo a los medios que Erika tenía listo su equipo y maletas para jugar en el torneo de Alabama. O sea, el entrenador, él ya vio y dijo, aquí tengo todo. No obstante, 2 días después, Missy Pederson, quien sería su caddy, el caddy es la persona que te acompaña, Sí, el que te ayuda. Su el partner. que te ayuda. En el campo. En la ronda de calificación le comentó al New York Times lo siguiente. Me envió un mensaje de texto que decía, no voy a ir al evento. Me preocupé. Le contesté. Esperaba que todo estuviera bien, pero jamás me respondió. Aquí tenemos 2 líneas. A su agente le dijo, aquí tengo todo listo. Y a quien iba a ser su acompañante durante todo el No torneo voy. dijo, no voy a ir. Y no me preguntes. Y no le respondió. Claro. Más tarde la investigación conduciría hasta su amigo el Dr. Thomas Hess, que además de ser allegado a Blasberg fue quien descubrió su cuerpo y realizó la llamada al 911. El 13 de mayo, la policía allanó su consultorio y su hogar en busca de paquete de Xanax, que es un ansiolítico. Ujú.
bolsas de plástico para la basura y papeles que mostraran su escritura. Pues las autoridades encontraron paquetes de dichos medicamentos, así como recetas médicas y bolsas blancas en la habitación del golfista. Dijeron, vamos a ver si coincide con lo que hay en su consultorio. Eso trajo especulación sobre el estado mental de Erika. El 14 de julio, su padre dijo a la CBS que estaba decepcionada. De pronto decía cosas que prendían focos rojos. En una ocasión mencionó que no sentía que tuviera amigos y el papá afirmó, eso es lo cual era completamente falso. Ella en algún momento, como decía Omar, dijo, oye, ¿sabes qué? El signo de alarma. Y yo creo que el padre le ha de haber dicho, o a mí lo que yo veo es, lo cual era completamente falso, es, ok, sabemos que no es cierto, yo te he visto con mucha gente. Además, ¿cómo es que alguien como tú no tiene amigos? Exactamente. Ah, exactamente. ¿no? Porque hasta aquí mismo, o sea, estamos hablando con una entrevista, afirmó y dijo, lo cual era completamente falso. No sabíamos qué concepto tenía ella de amigos, pero hasta el mismo padre no quisiera pensar que menospreció lo que dijo su hija, pero él dijo, no, sí tiene amigos, entonces lo que dijo era falso. Que ese es un problema, ¿no? O sea, que te cuenten cómo te sientes, que te tengan la confianza de decir, es que estoy triste porque pienso que no tengo amigos. Ah, no, si tienes, no, hombre, estás loca. O sea, el menospreciar lo que sientes. Y fíjate que ese es un problema que a veces los padres, las madres solemos tener, donde en lugar de escuchar, queremos adoctrinar o queremos educar. En lugar de escuchar y decir, oye, a ver, ¿qué te hace creer que no tienes? Imagínate la pregunta potente. Cuando te dicen, oye, creo que no tengo amigos, ¿qué te hace creer eso? Pregunta detonadora, donde tienen que empezar a elucubrar la idea de, mira, creo que porque no me escriben, no me visitan, solo me buscan cuando necesitan cosas, etcétera. La diferencia de decirle, ay, ¿cómo no vas a tener amigos? Mira, a ver, ¿cuántos tienes seguidores en Instagram? ¿Y Sí. cuántos amigos tienes? Tienes un chorro de amigos. Vinieron a tu fiesta bastantes Exacto. personas. Sí. Pero ahí justo, y esto es para los papás y las mamás que nos escuchen en este podcast, es cuando haya un hijo, una hija que te dice, oye, me siento así, en lugar de intentar apagar eso, porque esas preguntas nos provocan ansiedad a los papás, porque es un asunto de que estoy haciendo mal como para que venga a decir que su vida no es perfecta. Si he hecho todo para que su vida sea perfecta. No, escucha y pregunta, ¿qué te hace pensar eso? ¿Qué te hace sentir eso? Porque si callamos, entonces es como tener un síntoma. Tú puedes tener temperatura, te tomas un Tempra. Puedes tener escurrimiento nasal, pues te tomas un antiflujo nasal y lo que quieras. Pero si ya tienes 3, 4 síntomas que estás apaga y apaga, apaga y siguen saliendo otros, pues traes algo detrás que no has atendido. Algo así pasa también en este tema. Sí. De hecho, 107 días después, se supo que el doctor, su amigo, medio limpió la escena. No se dice del crimen, simplemente la escena donde pasó todo, donde él dice que hubo ciertos medicamentos que tiró, hubo una nota que Erika había dejado que también tiró. Él se justifica diciendo que lo hizo para no causarle más daño a su familia, pero las medicinas que él estuvo recetando y las drogas que fueron halladas en el organismo de Erika fueron perdón si me equivoco con la pronunciación, ustedes sabrán más, es el butalvital, el temazepam, el alprazolam, codeína, hidrocodona y tramadol. La madre, güey. O sea, traía... Es un cóctel. Es un cóctel fuerte, ¿no? Claro. Aquí lo que pasó o la resolución es que muchas personas no estaban enteradas de que ella estaba consumiendo ese tipo de medicamentos y hay otras resoluciones, y digo, son solamente resoluciones, de que fue un suicidio, sí, está confirmado que lo fue, pero el médico tuvo también otra demanda porque le dijeron, oye, ¿por qué no la referiste a lo mejor a un psiquiatra o por qué no comentaste abiertamente qué era lo que tenía? Él no trata de explicar a ciencia cierta qué fue lo que pasó, por qué no la refirió. Hay otros que comentan que era la misma golfista que le decía, oye, ¿sabes qué? No quiero decirle a nadie, no quiero atención, solamente dame medicamento, dame medicamento, dame medicamento. Con esto voy a tener. El médico tal vez, no sé si actuó de manera ética, pero ha tenido, o esta muerte que fue en el 2010, ya van a ser algunos años de que pasó, ha tenido, digamos, esa polémica, ¿no? Creo yo que también, y dando una opinión, hubo partes de culpa, no sabemos, bueno, probablemente sí se pudo haber prevenido, pero a lo que achacan es que el médico no actuó de una manera ética, ¿no? Esto es lo que comentan, pero bueno, el médico todavía está en demanda,
No sabremos qué pasó. Lo lamentable es que, pues, algo lo obligó a hacer Claro. a Pero suicidarse. que por ejemplo, ahorita, Omar, no me acuerdo si fue cuando yo me iniciado el podcast o no, que decías, ¿cómo te das cuenta que un deportista está deprimido? Claro. Porque a mí me toca trabajar en una estación de radio donde tenemos mucho contacto con los aficionados y Muchísimo a veces. demasiado contacto, demasiado. Y pasa que nos dicen, oye, pero es que ¿por qué no se esfuerzan al máximo si les pagan un montón de dinero? Es que ¿por qué van a estar estresados si les están pagando millones de pesos al año? Como que asumimos que porque ellos tienen el dinero que nos gustaría tener, no tienen derecho a estar tristes o a lesionarse o a pasar por estrés. ¿Cómo identificas en el alto rendimiento que un deportista está deprimido? Mira, es una pregunta difícil de responder con certeza absoluta, ¿no? Como lo decía justo antes de que iniciáramos la grabación, hay varias maneras que te pueden decir. Número uno, bajo rendimiento. Si es un deportista que suele tener un rendimiento estándar, ¿no? Un rendimiento con una cierta meseta, por así decirlo, y de repente baja, eh, dices, oye, ¿qué está pasando aquí? En un bajo rendimiento te puede decir, tiene una lesión, tiene problemas personales, está sufriendo ansiedad, está deprimido, no se siente valorado por la institución, por el entrenador, no está en su, ¿cómo se llama? En su posición ideal, etcétera. ¿Qué otra cosa puede ser? Bueno, si tienes a un deportista de alto rendimiento que suele ser muy activo en redes sociales y de repente ya no está activo en redes sociales o de repente empieza con una manifestación diferente en la conducta de las redes sociales, puede ser otro indicador. Pero aquí lo importante, Edu, Carlos, es que entendamos que hay muchos indicadores de alarma. Lamentablemente no tenemos una bola mágica ni las capacidades mentalistas todavía para poder ver a alguien y a través de sus acciones decir, tiene depresión, ansiedad, angustia, etcétera. Sino que tenemos que ir viendo cuáles son las diferentes acciones que va teniendo. Te pongo un ejemplo. Kevin Love, campeón con los Cavs, NBA 2016. Único equipo en la historia de la NBA en remontar un 1-3 en las finales y lograr ser campeón, comandados por LeBron James. Siempre lo tengo que sacar en los podcasts a los Yo que me lo sé. invitas, Edu, perdóname. Mm. Tiene su prime en el 2016 con este campeonato, primer campeonato de Cleveland en 50 años de cualquier liga profesional. Después LeBron a los 2 años sigue jugando con él, va muy bien, se va LeBron James, se queda Kevin Love y de repente se empieza a lesionar, empieza a decir que está indispuesto, empieza a ausentarse de partidos, empieza a llegar tarde a los entrenamientos, empieza a bajar el rendimiento deportivo los pocos partidos que juega, no interactúa en redes sociales. Acabo de mencionar 5 factores que tú tienes que decir, algo está pasando con él. Lo maneja la liga muy sutil, muy discreto. Kevin Love se aparta del equipo por cuestiones personales, que además es como esta gran excusa, ¿no? Cuestiones personales. Y cualquier deportista se aparta Sí. del equipo. 6, 7 meses después sale Kevin Love y dice, quiero levantar la mano, estuve a punto de suicidarme, sufro de depresión aguda, a veces sentía que nadie me podía ayudar, me quise matar, nadie estaba para mí. Qué grave. Y quiero decir esto porque no soy el único que está viviendo esto en esta liga y yo sé quiénes son. Obviamente nadie más salió a levantar la mano y decir, yo soy ese del que habló Kevin Love, yo me siento como él, etc. ¿Por qué? Porque hablar de los problemas, principalmente emocionales, no es común. Por eso yo inicié el podcast diciéndole a ustedes, les felicito de que hablemos de este tema, que por ahí para alguien que está más chicharronero, que busca escuchar a un conductor, a un tema más polémico, dice, oye, Lucho Ibarra. Lucho Ibarra. Esto está aburrido. Esto está aburrido. ¿Por qué estamos hablando de esto, güey? Pues porque no vende hablar de esto. Pero hay que hacerlo. Porque ahí hay un tipo que es un todo estrellas en la NBA, que tiene el dinero del mundo, que ha jugado con los mejores jugadores, que ha conseguido récords y estuvo a punto de matarse. Pero levantó la mano para decir, no soy el único. Algo que decías, y huele lo mismo. ¿Cómo es posible que va a hacer eso si tiene la vida perfecta y todo? O sea, no sabemos qué batallas internas ocupan las personas, ¿no? Que, por ejemplo, también, disculpa, Carlos, Adelante. pasa mucho que, o a mí me da la impresión que si lo ves en una de tus ídolos, piensas, yo también lo puedo tener. O sea, si salió esta persona a decir, me siento así, a lo mejor no era solo para sus compañeros de profesión, era para los fans. Exacto. De decir, oye, güey, pues es que ayer
ayer me quise quitar la vida después de ir a un bar o después de discutir con mi novia. Estuve muy mal toda la madrugada, estuve pensando cosas horribles y a las 7 de la mañana voy rumbo al trabajo y no le dije a nadie. Son cosas que pueden pasar, ¿no? Cosas de que te calles, de que a las 3 de la mañana te quieres quitar la vida, a las 7:30 vas por constitución como si nada. Y lo ocultas. Mira, pongo un ejemplo que tiene que ver contigo. A ver, Cambiaste el estilo de tus redes sociales sí, de un tiempo para acá. es correcto. Antes parecías, con todo respeto y cariño, somos amigos, ¿no? Viene un madrazo, Carlos. Sí. Parecía un bot, Sí. ¿no? Muy estructurado, con 9 de la mañana, 9:30. 9, todos tal, las iguales. mejores horas para postear, Sí. etcétera. Además, con una redacción muy cuidadosa. Ujú. Y de repente empezamos a leer a Edu con un chascarrillo y a Edu con una broma. Y en tus redes sociales, en Facebook principalmente, donde también veo ahí cómo interactúas con los aficionados, ¿no? Te dicen, Edu, chinga tu madre. Tú les contestas, oye, pero mi mamá no tiene nada que ver, güey. Si quieres, o sea, yo soy el pendejo, pero mi mamá no la metas. Ja, 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 ja. Pero justamente ese tipo de cosas, en alguien, por ejemplo, como tú, que suele tener un perfil alto, muchos seguidores y demás, es como, oye, ese güey está vivo. Sí. Oye, ese güey también dice que, pues, que no mames, que le bajemos, güey. Oye, en una TV me parece, casi. Oye, Francisco, esto es Facebook, carnal, relájate. Entonces, de repente ver ese tipo de cosas de personas que también son inalcanzables o que tienen muchos seguidores que te digan, estoy triste, soy jugador, soy Claro. persona, me siento mal, quiero ir con mi familia. Le pasó a Lucas Lobos, un bajo rendimiento muy fuerte en Tigres. Y de repente, pues, ¿qué le pasa? Se quiere ir, está en contra del entrenador. No, pues tiene una niña con un padecimiento médico, pues que él tiene que estar pegado al hospital. Cristiano Ronaldo hace poco Cristiano Ronaldo, que fue falleció con su un hijo. niño, Ujú. creo que no sé si le rompió el celular o algo sucedió en Manchester contra el Everton. Sí. Y luego hasta él se ofrece y dice, oye, tengo una disculpa, la señora le dice que no. Y todos decían, no, falta de humildad y qué le pasa. Y a la semana nos enteramos que desde ese momento hasta el partido donde lamentablemente fallece, hace el sí. anuncio, pues atravesaba eso, ¿no? Entonces, de cierto modo hasta justificas la acción, porque dices, bueno, Lo o sea, entiendes. lo comprendes, ¿no? Claro. Y no porque hayas pasado en esa situación, sino porque dices, oye, pues también tiene problemas como yo y puede ser el número 1 del mundo y puede ser un deportista de alto rendimiento, pero pues es una persona más. Y fíjate que el debate social regularmente radica entre el deportista perfecto y el deportista cercano. Y justo ese debate con esos extremos hacen que los deportistas crean que tienen que ser perfectos y a veces renuncian a la cercanía. Y en esa búsqueda de la perfección, en esta analogía Prometeo, ¿no? Que quería acercarse tanto al sol para brillar tanto que se quemó. Entonces, a veces en la búsqueda de esa perfección, de esa figura que no tiene que decir que está mal, que no tiene que decir que está triste y demás, las personas se queman. Claro. Vamos a ver otro caso que sí fue muy, muy sonado. Es un futbolista, Robert Enke, Arquero. arquero Ujú. alemán, nacido un 24 de agosto de 1977. Jugó con equipos como el Barcelona, el Tenerife, el Benfica, el Fenerbahce, el Hannover 96, entre otros equipos más. Primero que nada, no fue un portero que pasó desapercibido. Claro. No, era seleccionado nacional incluso en su momento. Ujú. Aún sin haber cumplido la mayoría de edad, se había convertido en uno de los héroes de la selección juvenil alemana. Sus entrenadores y compañeros sabían que a Robert le esperaba un futuro prometedor en la portería. O sea, Omar, estábamos hablando de un joven de 18, 19 años, de lo cual ya tenemos una expectativa, ¿no? Claro. Presión, primero que nada. Entre el 2008 y 2009, Robert atravesaba un extraordinario momento. Tanto así que su nombre empezaba a causar eco por sus grandes actuaciones que lo llevaron hasta ser seleccionado nacional del combinado alemán que disputaría las eliminatorias para el Mundial de Sudáfrica 2010, así como de distintos encuentros amistosos. Robert era un tipo demasiado exigente y a continuación cito una parte de su declaración que fue recordada en un libro dedicado a él, un libro que se llama Una vida demasiado corta, es una biografía a Ujú. Robert Enke. Y dice lo siguiente: no me perdonaba ningún error. Durante toda la semana seguía teniendo muy presente el error. No podía sacármelo de la cabeza. Al punto que tras su debut profesional, partido que ganó 3-1, Robert Enke se encerró en su habitación durante una semana.
no fue al instituto durante 7 días. El gol intranscendente al final había sido un error suyo. En que atravesó momentos duros en el Barcelona, tan así que decidió fichar con el Fenerbahce. En el Barcelona le pasó algo que también, a lo que yo leo, le afectaba muchísimo las expectativas altas que tenían en él, pero también las críticas que tenían hacia él. O sea, no era como que él se sentía a lo que yo entiendo y a lo que leí en el libro Maredu, era que un cumplido lo tomaba como presión y un achaque de un compañero lo tomaba por más presión. Claro. No había un equilibrio en cuanto a tomo lo bueno, la típica ahorita, no tomo lo bueno, desecho lo malo, crítica, no, o sea, él no tenía filtro, o sea, todo Todo era malo. todo era Todo le presión, afectaba. todo le afectaba, ¿no? Decide fichar con el Fenerbahce, le va tan mal que a media temporada dice, me voy a regresar a Barcelona, me voy a regresar a España y no quiero saber nada de fútbol durante este tiempo, ¿no? Ujú. El Tenerife lo rescata, tiene una muy buena temporada con el Tenerife. Fue muy constante, un tipo profesional, decían que era un profesional a tal grado, un tipo perfeccionista, ¿no? No era muy social, era lo que sí comenta, no era el tipo más social, pero era un tipo de agradable conversación, que te acercabas con él, que platicaba. De hecho, gente que en Tenerife, él se le acercaban hablándole, queriéndole hablar alemán, queriéndole hablar inglés, y era un tipo muy tranquilo que te decía, no, vamos a hablar en español, no te Ujú. preocupes. Volvemos a lo mismo, un tipo que no parecía que tuviera nada, o sea, Claro. regresó su pasión por el fútbol, su constancia en equipos, y después de la Eurocopa del 2008, todos señalaban que iba a ser el portero titular para el Mundial del 2010. Con el tiempo, a Robert Enke falleció su hija. 3 años después, traía una malformación del corazón. Dicen que eso también lo hizo cambiar algunas actitudes, se volvió un poquito más antipático, un poco más serio. No es poca cosa. Claro. Adoptaron una niña con el tiempo y todo parecía que iba muy, muy bien hasta que la presión de todo un país tenía los ojos puestos hacia él. Empezaba a salir en los periódicos, empezaban a hablar de él, el mundo empezaba a ver que iba a ser el arquero de la selección alemana en el Mundial del Claro. 2010 y reapareció la depresión sin avisar, como un contraataque fulminante que te mata cuando estás jugando. Se decía que en Barcelona él también llevaba un tratamiento psicológico, pero que era muy tranquilo, era muy ambiguo, nunca de algún medicamento, simplemente muchos compañeros decían que recurría mucho con el psicólogo, ¿no? No sé, Omar, anteriormente era como que, ¿cómo que vas al psicólogo? Bueno, todavía a veces como que, "Pero ¿cómo que vas Todavía. al psicólogo? No, pues él lo tenía así, ¿no? Muy normalizado. De la nada y sin muchas explicaciones, Robert dejó de jugar algunos partidos, tanto para la selección alemana como para su club, regresando un 9 de noviembre del 2009, donde jugaría su último partido. En este tiempo, Robert Enke ya era titular, fue titular en el Hannover, y la selección de Alemania iba a tener 2 partidos amistosos, uno contra Chile y uno contra Costa de Marfil, ya pensando en el mundial De que Sudáfrica. seguía. Claro. Y el entrenador en ese entonces le dijo, no te voy a convocar, quiero ver a otros 2 o 3 arqueros. Era Tim Wise, no creo que creo que se Sí. pronuncia, y Manuel Neuer. A lo que dicen es que solamente le dijo, los quiero ver, no te voy a convocar por eso. Bueno, dicen que eso él, en vez de enojarse, se deprimió, que él lo tomó como vio algo en mí, está Ujú. dudando, Estoy fallando en estoy fallando en algo. algo. Recordemos que era un tipo sumamente perfeccionista. El 9 de noviembre del 2009, como decía, jugó su último partido. Y un 10 de noviembre, toda Alemania y el mundo entero nos enteramos de una trágica noticia. Robert Enke había fallecido. Al principio solamente dijeron que había fallecido. Extraño porque lo habían visto jugar un día antes. Y lo que pasó fue lo siguiente. Robert se bajó del auto, avisó en su casa, dijo, ya me voy, le dijo a su esposa, ya me voy al entrenamiento, metió sus cosas, todo normal. Regresamos a lo que comentabas, Ujú. Omar, que cómo identificar. Claro, es Pues que es imagínate, dificilísimo. o sea, él guardó sus cosas, las puso en la cajuela, estacionó el auto al lado de la estación del tren, empezó a caminar sobre los rieles del tren a un par de cientos de metros más adelante y unos minutos más tarde fue arrollado por un tren que
debió haber sido escuchado por él y obviamente también lo debió haber visto venir. No dejó ninguna nota, simplemente eso sucedió. Después todos catalogaron la muerte de Robert Enke, un portero con mucho futuro en ese entonces, a depresión. Ujú. Pero en ningún momento fue diagnosticado así. Nunca salió alguien a decir, yo lo atendí, yo le di estos medicamentos, Robert padecía esto. Sí. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Alguien que venía jugando seleccionado nacional y que de momento salga de su casa como si fuera un día normal y volviendo a decir lo que tú decías, salís de tu casa normal y en realidad estás pensando en eso, inexplicable. Entonces, esto fue lamentablemente así terminó. Pero fíjate que hay una reflexión interesante en esta historia de Robert, porque de alguna u otra manera, y lo platicamos en el podcast el año pasado, o antepasado, no, pasado, Antepasado ya. antepasado ya, sí. ¿Qué hace, por ejemplo, los entrenadores formativos? Tú ve a ver cualquier partido de chavitos, chavitas, 6, 7, 8 años, 10, 12, ¿no? Un entrenamiento. Se le exige más, le dice, más, corre más, juega, marca, tira. O en algún momento tenemos la capacidad de decir, estuvo bien hecho. A veces en el deporte el estuvo bien o lo hiciste muy bien es una señal de debilidad. Porque decirle a alguien que lo hizo muy bien es como toparlo a que ya no puede hacerlo mejor. Y entonces muchas veces la parte formativa va en función de haz más, esfuérzate más. Inclusive el gran mame de esto es en esta película El Diablo con el Diablo, donde está este personaje de basquetbolista y lo entrevista la chica al final y dice, ¿qué onda? Estoy dando el 110% y puedo dar el 100, más del 100. Siempre está exagerando sobre un porcentaje superior al normal, ¿no? Entonces, a veces las partes formativas caen en este error. Entonces imagínate a Robert cuando dice, oye, pues ganamos 3 y tuviste un error. Y en su cabeza es, tuviste que haberte esforzado más. Pudiste haber evitado ese error. Te faltó más esfuerzo, pero ganamos. No, no, es que debiste haberte esforzado más. Y este es un tipo de educación que también tenemos en casa. Oye, ¿quién quisiera, levante la mano en casa, quien esté escuchando esto, pues que no quisiera que su hijo o hija saque un 10? Todos van a levantar la mano. Oye, ¿y un 9? Pues bueno, pues la mitad lo levantamos. ¿Y un 8.5? No, es que eso ya, a ver, 8.5, ya es medio mediocre y el 7 es un panzazo. Pero aprendió, pregúntale qué aprendió. Pregúntale si entendió lo que hablaba la maestra, si le gustó el tema. Entonces, cuando el rendimiento va enfocado a esta presión de siempre tienes que hacer algo más, hay un momento en que los deportistas dicen, pues no estoy haciendo eso más que me enseñaron que tenía que hacer y entonces soy un fracaso rotundo. Sí, él llevaba a lo que yo entiendo, y digo, lo sacamos por conclusión, digo, no estamos dando un diagnóstico definitivo, es simplemente la perspectiva que podemos tener. Sí. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Lo más fácil es decir, ¿y por qué lo hizo? Sí, Y o sea, si así ya tenía todo, y si iba al Exacto. mundial, o sea, iba a ser el portero titular de Alemania, pero lo resumes y no sabes qué tipo de batallas esté atravesando. Claro, porque mira, aprovechando que está aquí Omar, que en muchas de las pláticas que he tenido sobre fútbol, hago referencia a los podcasts que hicimos antes, Omar, por el tema de que tú, no sé si actualmente, pero sí durante una buena cantidad de años, trabajaste con deportistas profesionales, Claro. con peleadores, etcétera, con varios deportistas profesionales. Y aquella vez que grabamos podcast, pues decías cosas como que a todos nos hacían ver la situación de una forma distinta. Y ahora que escuchaba el caso de Robert Enke, de lo susceptible que eran las críticas. Y por ejemplo, escuchando esto que conocí el caso, me acuerdo que lo vi, me acuerdo que vi la noticia con Toño de Valdés en el programa del horario de Mola, me acuerdo perfecto el momento en que lo vi. Pienso, yo me dedico 7 días a la semana a criticar personas. Yo estoy diciendo, es que el lateral derecho lo hizo mal, es que el portero fildeó mal ese balón, es que el delantero recepcionó mal. ¿Qué tal si lo que yo estoy diciendo le llega a una persona que está pasando por una situación así? Por ejemplo, el tema de Lowe, del entrenador de Alemania. Ujú. No lo convocó porque quería ver a Manuel Neuer y porque quería ver a un portero del Stuttgart, no me acuerdo dónde jugaba en aquel momento. ¿Y qué tal si esa persona se sintió culpable de, y si lo hubiera convocado? Claro. Ese tipo de situaciones, o sea,
¿cómo se manejan? Porque ahorita hablábamos del tema de los focos que puede haber de Sí, una la red situación. flags, ¿no? Los focos rojos. Exactamente. Pero ¿cómo lo evita uno? O sea, o cómo no hacer daño. Porque yo cuando critico a alguien, estoy criticando su trabajo público. Ujú. Ahora, bueno, esto no va a salir después, pero hace un tiempo, hace una semana, 2 semanas, pasaba que un jugador tenía un problema con su ex esposa con respecto a sus hijas. Ujú. Sí, sí, sí. Y un montón de gente diciéndome, coméntalo, 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 coméntalo. Si es que no falló ningún gol, es que no se equivocó en el control de la pelota, es un tema personal. Pero en el tema de tú decirle a alguien de que sí, esfuérzate más, pero ¿cómo decirlo de una forma? Ya me alargué un montón, perdón. ¿Cómo decirlo de una forma en que no le hagas daño? A ver, es muy complicado. Es muy complicado porque a veces lo que para alguien puede ser un simple comentario, a la otra persona le puedes destrozar la vida. Y si no me crees, pues fíjate cómo funcionan las relaciones sociales en la secundaria, donde ponerle un apodo a alguien o hacer un señalamiento escala muy rápido a un bullying y ese bullying escala muy rápido a un suicidio. Tenemos chavitos y chavitas de 13, 14, 12 años en el mundo suicidándose porque las personas están enseñando con ellas. Creo que aquí la diferencia, Edu, yo pondría como 3 puntos importantes. Número 1, profesionalismo. Si tú estás criticando el trabajo y no a la persona per se, entonces creo que tendríamos que entender que ese trabajo, al ser público, pues bueno, tiene un cierto margen de crítica en función de análisis y mejora. Número 2, que no te ensañes, ¿no? Hay un periodista, no sé si le podemos llamar periodista deportivo en Estados Unidos, ahora no recuerdo si es Skip Bayless o no recuerdo cuál es el nombre, que sale con Shannon Sharp, que fue un receptor de Estados Unidos, de la NFL, que está enseñado con LeBron. Todos los días le tuitea y le blog, le freak, le todo en contra de él. Entonces hay un momento hasta que las personas le dicen, atiéndete. En Twitter le contestan, atiéndete, y luego le sacan estadísticas. Oye, le has tuiteado más a LeBron que fotos tuyas con tu esposa en los últimos 10 años y cosas de estas, ¿no? Entonces creo que ese sería el segundo punto. Y el tercer punto, y creo que es fundamental, es estar abierto a la réplica. Si tú criticas a un jugador, ¿no? Y dices, oye, es que este hizo muy mal partido. Y el jugador dice, sí, la verdad es que lo hice. Pero además es una mala persona porque hizo esto. Y el jugador dice, oye, derecho de réplica, la verdad es que no va por ahí, etcétera. Sin entrar en esta polémica chicharronera, entonces creo que seguimos manteniendo el límite de lo profesional. Pero esto se rompe muy rápido con las redes sociales. Muy rápido con las redes sociales. Es lo que estoy viendo ahorita y voy a decir tal cual el nombre de Álvaro Morales de ESPN. Alvarito, ¿no? Me cae muy bien, es muy, muy divertido algunas cosas que hace show. Ujú. Pero hace poco yo he visto que es demasiado Pumas, demasiado en contra de Pumas, ¿sabes? Y los cachuncitos y los bla, 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 pero es demasiado que ya hubo gente que le dice, oye, o sea, ya fue mucho, ¿no? O sea, Claro. ya es en demasía sus mismas reacciones cuando se graba. Hubo un gol que le meten a Pumas y que tuvo una reacción, un orgasmo, por así decirlo, que ya hubo gente que le dijo, oye, todo bien. Entonces también ese tipo, creo como dice Omar, ya supera esa línea de decir, oye, está bien, no te caen bien, no pasa nada. Pero ya como que todos los días y todos los días estoy diciendo, Hace rato, Carlos, tú decías con el tema del suicidio, no salió ningún psicólogo a decir yo lo estaba tratando, yo le estaba dando esto. Y la psicología es una labor complicada en ese sentido. La psiquiatría también, que es como la parte médica de la atención de la mente o de la salud mental, porque al final de cuentas, tú le puedes decir a un paciente, a un deportista, oye, yo considero que tienes que hacer esto otro, tomar esto, etcétera, pero no lo puedes obligar. No lo puedes obligar. Entonces, sí, pues tú puedes decir, pues, si era mi paciente, estos son los temas que veíamos, sí vi indicios de esto, lo hablé con él, tal vez no vi nada de gravedad y de repente, ¡pum! Es como, digo, pongo un ejemplo igual absurdo, ¿no? Pero para terminar de entender esto, ¿qué pasó el primer torneo del Piojo con Tigres y con al que le empezaron a decir el huesero? ¿Gibran se llama? Gibran Becerra. Gibran Becerra. Giver, Perdón, o Giver. sea, Pinche huesero. Están lesionan todos esos dos. están lesionados, la culpa es de él. Cambió la rutina, cambió el tipo de juego del Piojo al Tuca. ¿Cómo han visto a Tigres este torneo? no, mejor. Una máquina. Sí.
Pero no vemos gracias, Giver, gracias a ti, estamos en este alto rendimiento. No, pues es que al final de cuentas la parte humana de la mente, del cuerpo, es prueba-error. Y hay veces en que obviamente tú dices, oye, pues yo considero este diagnóstico, considero este tipo de cosas, pero el paciente no lo hace, no se toma los medicamentos, entonces tenemos un tema complejo. Sí, no sigue las indicaciones, como lo que ven con el nutriólogo, ¿no? Oye, Exacto. pues está muy padre el régimen alimenticio que me pusiste, pero ¿cómo te cambio el atún por 7 tacos de barbacoa? O sea, Exacto, sí, pues imposible. sí, es imposible. Edu, ¿qué te pareció estos Mira, temas de conocimiento de causa? no, es que son temas que dan para mucho, porque como decía hace rato Omar, el tema de la salud mental a veces como que lo evitamos. No solamente no hablamos de él, no solamente lo ignoramos. Es de que, ay, híjole, bueno, sí, pues sí pasó. Oye, hablando de otra cosa, y es ahí en donde tenemos un problema, ¿no? Hace tiempo me pasó uno de los programas que a lo mejor no tanta gente escucha, son los domingos en radio donde trabajo, 4 de la tarde, 6 de la tarde. A lo mejor no mucha gente está prestando atención. Hace tiempo no recuerdo muy bien de qué estábamos hablando, pero yo empecé a decir, es que puede haber un tema mental detrás, puede haber un tema de estrés, puede haber un tema de ciertas cosas. Y una persona me habló y me dijo, oye, Edu, qué bueno que están hablando de eso, porque fíjate que a mí tal. O sea, como que hay gente que también agradece esos momentos donde se tratan estas situaciones. Hace no mucho tiempo pasó en Argentina que se suicidó un futbolista, Ujú. Santiago El Morro García. Claro, Claro, muy muy buen conocido. jugador. Buen jugador. Pudo llegar hasta México y Pudo llegar al no Toluca. quiso también, No algo quiso. así hubo. Él siempre se caracterizó, bueno, no siempre, lo que lo alcancé a conocer su carrera, por ser alguien rebelde, por ser alguien muy intenso dentro de la cancha. Se suicidó, alguno o dos jugadores hablaron al respecto, un montón de periodistas argentinos dijeron que lo lamentaban mucho, subieron su foto con él, ganaron suficientes likes y no pasó nada. Es como si, híjole, qué mal que pasó. No es oye, ¿y si hay más casos así? Omar, a ti que te ha tocado trabajar en el deporte profesional con deportistas de alto rendimiento, ¿por qué no vemos, al menos de forma pública, campañas de concientización de que esto le puede pasar al deportista? El tema del suicidio, bueno, que el suicidio pues a lo mejor es como lo último, ¿no? Pero tema de ansiedad, tema de depresión, ¿existe algo así en el deporte profesional? Muy poco. Existen muy pocas campañas al respecto porque las campañas, y como le decía hace rato, ¿no? Asumir que esa figura idealizada puede sufrir ansiedad, depresión, etcétera, es bajarlo del pedestal. Y lamentablemente, tal vez en un asunto comercial, pues, no vende tener una figura tan humana y tan real, ¿no? Sí he visto muchos esfuerzos, pero son individuales, o de algunos u otros equipos o instituciones que sí le apuestan, pero más desde la parte bonita, desde la parte de, miren qué padre hacer equipo, tener compañeros, que la piña y que la carne asada y todo esto. Pero imagínense que algún día digan, oye, pues el club de fútbol tal organizó una reunión, un asado después del entrenamiento porque uno de los jugadores estaba triste porque tiene problemas con su esposa. ¿Cómo te quería esa nota a ti, Carlos? Pues, digo, bueno, Pedo. pero sí A mí qué me interesa. Sí, no, o sea, o por qué hasta decir, ¿por qué me lo hice a mí? Exacto, es como, güey, ¿por qué me lo hice? O sea, ¿por qué me tengo que enterar que uno de ellos tiene problemas con su esposa y que por eso, pues, el equipo le hizo una piña, lo arropó y le dijo que todo va a estar bien y que nos enfoquemos en el trabajo? Pero la realidad es esa. Si Carlos le habla a Edu, le dice, oye, güey, tengo problemas con mi esposa, güey, pues Edu le va a decir, pues, vente, güey, vamos a echar una chévere, vamos a platicar. Vamos a olvidarnos de eso. Vamos a olvidarnos de eso. Y entonces lo vamos haciendo como un paliativo. Hay Sí. muchos paliativos. Acuérdense que la sociedad actual nos ha estado entrenando mucho para no sufrir. Y aceptar que un deportista de alto rendimiento, que está fuerte, que muchas veces está guapo, que tiene dinero, está sufriendo, es romper esa idealización. Por eso no se habla de esto. Pero la realidad, respondiendo a tu pregunta, trabajo actualmente con deportistas de alto rendimiento, están tristes, están deprimidos, están angustiados, se sienten fracasados, sienten que hay mucha expectativa, sienten que no pueden. 2 días después de esto van y logran el triunfo, el título, el campeonato, lo que ustedes quieran, perfecto. Pero eso no quita que los últimos 6 días pensaron que eran las peores personas del mundo. Si en ese momento en el que están lo más abajo posible, no tienen a alguien con quien rebotar esto y que le escuche, ojo con esto, que le escuche de manera objetiva, imparcial y sin juzgar, esa persona entra en un hilo muy frágil, en el que cualquier cosita puede hacer que justamente decida tomar decisiones en contra de sí mismo.
Oye, Omar, repitiendo, a ti que te ha tocado trabajar mucho con deportistas de alto rendimiento, ¿alguna vez te ha tocado decirle a un deportista o una deportista, oye, yo creo que estás deprimido o deprimida, y que te digan, no es cierto? Sí, muchas veces. Y muchas veces, y por eso lo decía con conocimiento de causa, porque ese asunto de asumir que uno está deprimido es como, ah, cabrón, pero soy débil entonces. Me lo han dicho. O sea, tú estás diciendo que me ves angustiado, Marco, me ves como medio depresivo, pero soy débil. O sea, ya no tengo la fuerza suficiente, ya no tengo la técnica, ¿qué estoy perdiendo? Y no, les digo, no, no estás perdiendo nada, estás ganando humanidad. Porque no pierdes fuerza, más bien te conoces a ti mismo y cuando tú te conozcas vas a lograr convivir con cuáles son los factores que te hacen sentirse así y cómo puedes afrontarlos. Nadie de los que estamos aquí, ni en cabina, ni adentro ni afuera, estamos exentos de tener episodios o procesos depresivos, angustiantes, etc. Yo en lo personal tuve mi primer crisis de angustia y de ansiedad fuertísima en julio del 2020 en plena pandemia. Algo que no había vivido en 36 años. Siendo psicólogo y no sabía qué me estaba pasando. Estamos exentos de esto. Pero si no buscamos a alguien, insisto, que nos escuche sin juzgarnos, y esta es la principal diferencia de, es que ya le estoy platicando mis problemas a mi amigo, a mi mamá, a mi novia, entonces todo está bien. Sí, pero nos van a contestar, y no lo digo con dolo, no lo van a hacer con ganas de joder, pero nos van a contestar desde lo que creen que son o de lo que creen que está pasando. Y muchas veces no es el mejor consejo. Entonces, esta idea de tener a alguien que te escuche y que te diga, a ver, creo que va por acá, mira, todo está bien, o podemos buscar esta opción, etcétera, es fundamental en deportistas de entrenamiento y en cualquier persona, Edu. ¿Qué pasa si, hablando en general, pero viendo la parte deportista, qué pasa si este podcast lo está escuchando o lo está viendo alguien que es deportista, que me dice, yo entreno en la preparatoria, en la universidad, tengo que mantener una beca, tengo presión al respecto, quisiera atenderme mi salud mental, pero apenas me alcanza para pagar el camión? Y lo que busqué en Google me dice que la cita con el psicólogo me cuesta 700 pesos y aparte está lejísimos. ¿Cómo le hace a esa persona que quiere tener una mejor salud mental, pero no tiene dinero para pagarlo? Mira, la verdad es que si algo nos puede traer la pandemia es una facilidad de servicios o de accesibilidad a servicios. Yo te puedo decir, Edu, y te lo digo con todo conocimiento de causa y certeza, que las universidades que tienen atención psicológica ofrecen regularmente un precio muy simbólico o gratuito a personas que no lo puedan pagar. Hablo de la Autónoma de Nuevo León, hablo de la Metropolitana de Monterrey, hablo de la UR, el TEC de Monterrey obviamente juega en otra liga de estrato socioeconómico, pero por lo menos estas tres tienen clínicas de atención psicológica y te atienden gratis o por 50 pesos, 40 pesos, 70 pesos. Además también, y eso iba con el tema de la virtualidad, con la pandemia se aperturaron muchísimos lugares, hay universidades, colectivos, asociaciones civiles en todo el país, que si tú pones en internet atención psicológica gratuita online, te aparece la Comisión de Psicólogos del Estado de México, la Sociedad de Psicólogos de tal lado, que están ofreciendo terapia de manera gratuita, ¿no? A veces el problema es que creemos que como buen producto, la psicología, entre más caro pagues, es mejor. Y aquí hay que quitar este estigma, porque al final de cuentas aquí lo importante es que tú puedas tener un espacio para escucharte, para ser escuchado, para hablar y para conocerte, para acompañarte, para que puedas tener herramientas suficientes para salir e intentar ganar un partido con un estadio lleno, coreando tu nombre y tú a punto de tirar un penal, diciendo, ojalá no la falle porque no voy a poder con esto. Entonces, esa sería la respuesta, Edu. Sí hay maneras de poder acceder a costos muy simbólicos o gratuitos, ¿no? En ese sentido, yo diría, no desestimemos la psicología. Cuando me tocó llegar a Argentina, que tuve ahí el privilegio de estudiar un semestre en la maestría, y llegué al taxi, el taxista me decía, oye, ¿a qué vienes? No, vengo a estudiar un semestre en psicoanálisis. Ah, no, sí, yo voy a psicoanálisis desde que tengo 8 años. Un taxista, güey. Y llegué al kiosco de periódicos y esa señora tenía en psicoanálisis 20 años y, o sea, es muy común, pero aquí en México todavía es como que, estás loco. ¿Y a qué vas? ¿Tienes muchos problemas o qué? Y entonces ese estigma, yo diría, ¿quieren aportar? Queremos aportar como sociedad, como líderes de opinión, vamos quitando el estigma de que yo voy al psicólogo, Edu, tu novia va al psicólogo, tú vas al psicólogo, Carlos has ido al psicólogo.
Y entonces empezamos a hacer lo que es normal, ir al psicólogo, porque todos tenemos un chingo de problemas. Y la La verdad que madre, muy, güey. muy... Y ahora, y ya terminando y cerrando, a veces salud en el deportista solamente vemos que esté físicamente bien, que esté Claro. físicamente bien, que físicamente esté bien, que Pueda físicamente esté jugar. bien, que pueda jugar, ya puede jugar, sí. Y lo vemos y lo decíamos con el Doc Alanís. Y él nos mencionaba cuando hablábamos de lesiones. Sí, lo y conozco, de hecho. y él decía, a veces yo veo al deportista y está bien, pero mentalmente piensa que a la primera se va a lesionar y ahí es otro tratamiento. Entonces también ese tipo de cosas pasan, vaya. Imagínate, Carlos, digo, procuraré no alargarme mucho en esto, pero imagínate, te doblas un tobillo. Doblas, te da un hematoma, te pones hielo, te dicen, mira, 2 semanas, etcétera. Te pones tu tobillera. Las primeras veces que empiezas a pisar, tienes desconfianza. Y si duele un poquito, dices, chin. Y regularmente hay un proceso de 1 o 2 meses en el que el cuerpo se va acostumbrando a que esa parte que estaba lastimada ya no duele. Lleva este ejemplo al plano psicológico. Tienes un problema psicológico o emocional. Al principio sientes que no vas a poder. Intentas salir adelante y te duele. Pero no hay nadie que te diga que esto forma parte de un proceso en el que tarde o temprano vas a salir con buen acompañamiento y con buena terapia. Si nadie te dice eso, porque con el tema del tobillo es un saber popular, es un conocimiento popular, pero el tema emocional no. Y es ahí donde si nadie te dice, hey, es parte de... Gente, alguien que pierde a un familiar. Tiene 6 meses y sigue llorando el familiar y dice, es que estoy deprimido, estoy muy mal, no puedo con esto, no voy a poder seguir adelante. No, es que mira, el proceso de duelo es así, ya sea, gracias, pensé que estaba muy mal y que esto nunca iba a poder salir. Entonces, ese tipo de acompañamiento es fundamental. Excelente, excelente, Omar. Omar, ¿dónde, si alguien que esté después de este capítulo, que esté interesado en platicar contigo, en buscarte, dónde te pueden localizar? ¿Alguna red social, algún teléfono, lo que tengas? Inclusive si alguien dijera en esta pregunta de, oye, a mí me interesó eso y no encuentro, mándenme un inbox o mándenme un mensaje directo en Twitter, en Instagram, y yo les canalizo con instituciones que puedan dar atención gratuita. La idea es que no haya alguien que quiera atenderse y que no encuentre dónde, ¿no? Claro que sí. Soy Omar Méndez, así estoy en Twitter y en Instagram. Me pueden mandar un mensaje, oye, te escuché, quiero iniciar atención psicológica, ayúdame canalizándome. Y con mucho gusto los canalizo a instituciones que les cobren nada o muy barato. Excelente. Muchísimas gracias. Un capítulo muy enriquecedor, Sí, muy bueno. Vemos otra parte de la salud del deporte. Exactamente. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que se la escuché a Bandido Diamante, que ya también estuvo por acá, Gran amigo. que decía, no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. A la madre. Cosas que te pueden a pensar. Exacto. Cosas que sí me van a hacer ir al psicólogo para comprender la frase. Y aquí es en donde pasa eso con el tema de la depresión que pueda, o el estrés que pueda pasar un deportista de más alto rendimiento. No vemos si yo veo una situación en donde mi gran necesidad de la vida, o lo que creo que me haría feliz es ganar mucho dinero, no entiendo por qué el jugador que gana $1,000,000 al mes está deprimido. Claro. Si yo no lo estaría, o pienso que no lo estaría. Hay una frase que va mucho en relación a esta que decías de Bandido, que es una frase que utiliza la física y que lo retoma la psicología social. Y dice, no porque no lo veas no quiere decir que no exista. Y muchas veces con el tema psicológico es como, se ve bien, yo lo veo a todo dar. Entonces, ¿cómo puedo saber si existe o no existe algo? Pregunta. En Argentina había un comercial muy bueno, donde llegaba alguien. En Argentina, en lugar de decir qué onda, se dice el todo bien. Che, ¿todo bien? Entonces había un comercial muy bueno donde llegaba alguien tipo a un cowork, ¿no? Y llegaba así como che, ¿todo bien? Sí, vos bien. Che, ¿todo bien? Sí, vos bien. Che, ¿todo bien? No, mira que tengo problemas. Y entonces era como que, ay, güey, ¿por qué me estás diciendo que estás mal si lo normal es decir que está todo bien? Entonces, a veces preguntar abre una puerta a poderle ayudar a alguien a que se escuche a sí mismo hablando con nosotros como interlocutores, como para decir, ay, güey, creo que no está todo bien. Creo que tendría que hacer algo. Ahí digo, ya para terminar, ya nos estamos yendo. Hay 2 TikToks que vi recientemente. Uno que fue como trend, que era el de, está un hombre sentado como triste y dice, cuando me siento triste, ansioso, pero recuerdo que soy hombre, y se para y como si no pasara nada. Es el número 1, que creo que pasa mucho en el deporte, ¿no? Con el tema de la Claro. debilidad. Y el otro, con eso que preguntas de cómo estás, hay un chavo, un vato en Querétaro, que anda por la calle ayudándole a la gente que vende, que, oye, pues te compro todos los mazapanes.
Entonces hay uno que llega con una muchacha en una plaza que daba paletas a cambio de dinero. No las vendía, sino que tú agarrabas una y le dabas lo que decías. Lo que querías, perdón. Y entonces llega, oye, ¿cuántas has vendido? Y dice, no, ninguna. Y le pregunta, ¿estás bien? Le dice, no. Y una persona totalmente random le pregunta, ¿estás bien? Te dice que no. La abraza y llora con un total desconocido. Dices, a la madre, o sea, si en una plaza pública que al mismo tiempo puede haber 500 gentes, ¿cuántas personas habrá así? ¿Cuántas personas de mi familia están así? Que no les pregunto cómo están porque asumo que están bien. Porque los vi cenar, porque sé que tienen trabajo, porque los vi estar bien. Porque hacen lo mismo que hacen todos los días. Claro, y por eso asumes que están bien. Preguntemos, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Edu? Y tengamos la confianza de que Claro. lo que digamos va a estar en... Qué novedades también con eso. Exacto, pero que lo que digamos va a ser escuchado con respeto. Claro, eso es bien importante. Digo, yo creo que nos podemos ir con la tarea ¿Vale? de a la persona que nos interese o a cualquier persona, preguntarle cómo estás. Y si alguien te pregunta, ten la confianza de decirle realmente cómo estás. Yo creo que nos vamos con eso. Edu, tus redes sociales. Yo estoy como... Iba a ser un chiste, pero no, yo creo que no. No es el momento. Yo estoy como @Bandy, obviamente, pero no. Estoy como @EduTorresRR ahí en el Instagram. E igual, si de pronto no encuentran a Omar, a mí manden un mensaje y yo les digo cuál es la cuenta de Twitter, cuál es la cuenta de Instagram, con muchísimo gusto. Omar, tengo años de conocerlo. Años de una vez que nos juntamos en un Tigres León. En un Tigres Ahí- León ahí- 1-1. 1-1, Con correcto. penal de... De... Ay, Guiñac, güey. Guiñac, De Guiñac, Guiñac, sí, claro, ¿verdad? Creo que claro. se lo cometen a Aquino. Se lo cometen a Aquino y lo Sí. mete Guiñac. Ese día me sentía muy mal. Me acuerdo Muy bien. perfectamente. Estás Tenía gripa, estás no en creo que estás en tenía. el lugar correcto. Sí, exacto. Hora del Deporte, estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos en YouTube, estamos en Facebook. Gracias por suscribirte, gracias por darle like, gracias por seguirnos. Y mis redes sociales, Mercado con W en Twitter, Mercado con W en Instagram, Mercado con 3O en TikTok. Cualquier cosa, Hora del Deporte está para ti. Esperemos que te estemos acompañando. Estás teniendo un mal día, si vas al trabajo, si vas a cualquier lado. Esperemos que este sea un gran capítulo de acompañamiento. Edu, gracias, Omar. Gracias, Carlos. Gracias, en Omar. verdad. Gracias, un gusto, gracias. Ahora en el estudio, nuestros amigos que nos permiten grabar esto a todas horas. Nada más a nosotros, a ustedes no nos van a permitir grabar a todas horas. Hora del Deporte está, Hora del Deporte no está. Ya nos vamos. Adiós.